Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra el día martes 19 de noviembre de la 33ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos como de costumbre a nuestra página del Misal Popular de Ediciones Paulinas, página que ya tenemos lista, ¿no? Bueno, muy bien. Como les decía anteriormente, estamos a 2 semanas, ¿no? Con esta de terminar el tiempo ordinario, el año litúrgico, y comenzaremos Adviento, ¿no? Que es con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Bueno, entonces vamos directamente a nuestra primera lectura del libro del Apocalipsis que estamos leyendo, ¿no? Para esta última etapa del tiempo ordinario. Bueno, entonces tenemos del Apocalipsis el capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 14 al 22, que es sobre las cartas que el Señor Jesús le dice a Juan que escriba, ¿no? A las 7 iglesias de Asia Menor, que se encuentran en lo que hoy se conoce como Turquía, la parte sur occidental, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver qué dice el apóstol Juan. Bueno, dice, yo, Juan, escuché al Señor que me decía, escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces hay que referirnos nuevamente para recordar, es Jesucristo quien le está hablando en la visión en la que él ve al Señor con un vestido, una túnica blanca, ¿no? Y un cinto dorado, ¿no? Que significan el sacerdocio y, y la realeza. Y tiene, él dice, los 7 espíritus de Dios, ¿no? Que son las 7 cualidades, digámoslo así, del espíritu de Dios, que es el espíritu de Jesucristo, ¿no? Muy relacionado con los 7 dones, ¿no? Del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, ¿no? Que son los 7 ángeles de las 7 iglesias, que son los candelabros por donde él se pasea, ¿no? Se desplaza en la visión. Pero recordemos que estas 7 estrellas son los obispos, ¿sí? Que están a la cabeza de cada una de estas estrellas. Por eso a algunos los reprocha, ¿no? de de su misión, de sus obras, ¿no? En cada una de las iglesias, como veremos en el caso de la iglesia de Sardes. Bueno, entonces eso es lo que a continuación le dice que escriba a la iglesia de Sardes. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Aquí entonces está haciéndole una recriminación, ¿no? De lo que hasta ese momento sucede con la iglesia de Sardes. Y obviamente que esto va dirigido al obispo, ¿no? Que se lo representa como
al ángel, ¿no?, de la iglesia de Sardes. Entonces ya empieza a hacer unas recriminaciones, ¿no?, sobre eh, las obras, ¿sí? No ha encontrado, dice, tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete, ¿no? Durísimas estas palabras, ¿no? ¿Cómo has recibido y escuchado mi palabra? Y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no vigilas, quiere decir si no velas, si no estás preparado, ¿no?, con la oración, con la penitencia, con las buenas obras. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Entonces, a pesar de todo lo negativo que le dijo al comienzo, aquí hace una alabanza, ¿no? Eh, Tienes en Sardes unas cuantas personas. Aquí vemos pues que obviamente se está dirigiendo al obispo, ¿no?, al que está como cabeza de esa iglesia. O sea, unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras, ¿no?, y son vestiduras blancas porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces, pues con esto termina eh, sobre la iglesia de Sardes, ¿no?, que está pues mal, ¿no?, está decayendo. Le dice que se convierta, ¿no? Solamente unas personas, dice, tienes unas personas que no se han manchado, ¿no? Bueno, continúa con otra iglesia, la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Como es Cristo el que habla, conoce las obras, ¿no?, del obispo, que es el responsable de la iglesia, de lo que pasa allí. Y es responsable porque él es el que está dirigiendo, ¿no? Es el que forma, ¿no?, tanto a los presbíteros que nombra o que ordena, y como a los fieles también, ¿sí? Él es el responsable de todo lo que pasa en esa iglesia. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Bueno, gravísimo lo que le dice, ¿no? Y esta ciudad de la Odisea era una ciudad importante porque tenía la industria de las telas, de los tintes, ¿sí? Y, y este obispo dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Imagínense, ¿no?, em, el orgullo, ¿no?, la altanería. Sí, esto es lo que dice, que lo dice el Señor que ha dicho, ¿no? Y no sabes que tú eres desgraciado. O sea, que ha perdido la gracia santificante, ¿no? O sea, está muerto como en el que le dice en Sardes.
digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tiene lo que produce y por lo que él está orgulloso, ¿no? Que no tiene nada, necesidad de nada. Está bien vestido. Aquí le dice pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas, para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Bueno, también era esta ciudad importante por unos ungüentos o colirios, ¿no?, para los ojos. Por eso le dice, no, me compres oro. Bueno, esta es una figura, obviamente, que representa la gracia santificante. Que a Jesucristo le compre oro acrisolado al fuego, para que se enriquezca en realidad, ¿no? El que dice que es rico, que no le falta nada, pero está pobre y desnudo, ¿no? Desgraciado, sin gracia, sin la gracia de Dios. En cambio le dice, cómprame oro acrisolado al fuego. Y entonces serás rico. Y ese oro es la gracia, ¿no? La gracia de Dios. El estar cerca de Él, el poner por obra sus mandamientos. Y vestiduras blancas, para que te vistas, ¿no? Porque está desnudo, dice, ¿no? Según realmente está desnudo, porque está sin la gracia santificante. Y colirio para untarte los ojos, a fin de que veas, porque también está ciego. Bueno, yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Aquí es una evidencia de lo que está haciendo el Señor Jesús, ¿no?, con el obispo de la Odisea. Lo está corrigiendo, lo está reprendiendo y lo está llamando a la conversión. ¿Sí? A cuantos amo, reprendo y corrijo. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está diciéndole que no han hecho caso, ¿no?, del Evangelio y consecuentemente de Cristo, de su gracia. Y Él está a la puerta y llama, ¿no? Por eso le dice, escucha mi voz y abre la puerta. O sea, entra en mi gracia. Y Él entrará, ¿no?, y cenará con Él y Él conmigo. O sea, es una alusión a la comida verdadera de gracia, ¿no?, que tiene también una relación con la gloria, ¿no?, con la vida real en la gloria, con el pan de gloria, con la Eucaristía. Y cenaré con Él y Él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al vencedor quiere decir al que está con Él y no se desprende de Él, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, a pesar de eh, la ostentación, ¿no?, por las riquezas, por el bienestar, ¿no? Tienen que vencer, porque solamente Dios puede dar la vida eterna. Y Jesucristo dice, ya resucitado, le concederá sentarse con Él en su trono, como Él está sentado en el trono con su Padre, ¿no? Y nos sentará con Él, en Él, porque somos parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como una conclusión, ¿no? El que tenga oídos, oiga, pero también referido al que tenga oídos, escuche, entienda y obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Que si están en la situación, ¿no?,
como la iglesia de Sardes y la iglesia de la Odisea, especialmente esta última, ¿no?, cuya responsabilidad recae en el obispo, entonces les dice que se conviertan, se arrepientan, vuelvan a lo primero, ¿no?, que es prácticamente la doctrina apostólica, la tradición apostólica que recibieron, ¿no? Empezaron bien, pero están mal. Entonces los invita, los corrige, les llama la atención. Es una reprimenda que les da, ¿no?, y que a través del apóstol San Juan, que escribe el Apocalipsis, y con esas cartas que les envía, ellos tendrán que hacerle caso. Entonces, el que tenga oídos, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de Jesucristo. Muy bien. Vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 14, cuyo responso es: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Muy en la línea de lo que acabamos de leer, ¿no? Y este es un salmo atribuido al rey David también. Y es un salmo sapiencial de, que se cantaba también, ¿no? O en procesión en la subida a Jerusalén, cuando iban de camino al templo, ¿no?, a la casa del Señor. Y dice el salmista: el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Ya todos estos atributos, ¿no?, de obra que menciona aquí el salmista es una garantía de que así nunca se fallará y se podrá estar eh, con el Señor, ¿no? Muy bien. Vamos al Evangelio. Tenemos la lectura del capítulo 19, ¿no? Ya cambiamos al capítulo 19, versículos del 1 al 10 del Evangelio según San Lucas. Muy bien, nos dice entonces San Lucas: en aquel tiempo Jesús entró a Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Bueno, todo este contexto obviamente es para ver eh, que a pesar de que este Zaqueo era pecador, era publicano, y los publicanos pues eran odiados por los judíos, ¿no?, porque pues cobraban el impuesto y se hacían ricos, se enriquecían pues de la gente, ¿no? Y él, sin embargo, tenía deseos de ver a Jesús, de verlo, ¿no? Y a pesar de que era pequeño, se subió a un árbol para verlo. Entonces, esto obviamente le valió que Jesús levantara la mirada para verlo, a pesar de que él sabía, ¿no?, que Zaqueo estaba, eh, quería verlo, quería conocerlo. Y le dijo: date prisa, baja, porque es necesario.
que hoy me quede en tu casa. Y él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. O sea, el solo hecho de que Jesús lo haya llamado, ¿no?, por su deseo de conocerle y de verle, ya hizo que Zaqueo, al ser, eh, al ser llamado, ¿no?, para que se quede Jesucristo en su casa, ella fue o atravesó un proceso de conversión, de arrepentimiento, ¿no? Se dio cuenta de todo lo que había hecho. Y sin decírselo al Señor, ¿no?, dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Seguramente era muy rico, pero la mitad se la va a dar a los pobres ya. Y si he defraudado a alguno, que de hecho los publicanos eran considerados ladrones que se enriquecían de los impuestos de los pobres, ¿no?, le restituyó 4 veces más. Entonces, buenísimo, ¿no? Al ser llamado por el Señor. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A pesar de que los judíos los consideraban pecadores, publicanos, jefe de publicanos, ¿no? No solamente era cobrador de impuestos, era el jefe. Entonces, con mayor razón, eran odiados. Pero dice Jesucristo, hoy la salvación ha sido en esta casa o ha entrado en esta casa. Pues también este que es pecador, ¿no?, según los judíos, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los pecadores, ¿no? Los judíos, en realidad todo el género humano, empezando por los judíos, por el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.